Los tres pilares fundamentales para los procesos de co-creación son la innovación, la práctica y el propósito. En Brilla Institute se unen estos tres para inspirar a los líderes a transformar organizaciones que co-creen una economía de impacto. Este episodio es auspiciado por Brilla Institute. Visita brilla.institute para más información acerca de cómo estos tres procesos permiten llegar a los objetivos de transformar organizaciones en el mundo. El COVID-19 cambió la manera de cómo trabajamos. Antes de la pandemia estaban en aumento los coworking y el trabajo remoto. Sin embargo, en la actualidad estos espacios, los cowork space, están sufriendo algún tipo de embate por efecto de la pandemia y de las cuarentenas. Sin embargo, a diferencia de lo que piensas, hay muchas oportunidades de crecimiento y que estos negocios sigan adelante en pro de ayudar a los profesionales de las diferentes industrias. Gonzalo Camiroaga es un profesional chileno que es el fundador de un cowork space en Santiago de Chile llamado Launch Coworking. Conversamos con él acerca de los retos que está enfrentando en la actualidad debido a la pandemia los cowork space. Lo mencioné en la introducción, estoy con mi colega Gonzalo Camiroaga, él está ahorita en Santiago de Chile. Con Gonzalo nos conocimos hace casi 3 años o 2 años, si no me equivoco, aquí en Boston y conversamos acerca de un tema muy interesante del coworking spaces. Y ahora con el tema del coronavirus, estos negocios están enfrentando ciertas situaciones por demás complicadas, pero retadoras al mismo tiempo. Entonces le damos la bienvenida a Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo estás? Gusto de tenerte nuevamente en mis podcasts después de tiempo en Boston. ¿Ah? Así es. Oye, muchas gracias por la invitación. Okay. Efectivamente, claro, nos conocimos hace como un par de años atrás, cuando yo estaba en Boston, nos conocimos allá y tuvimos una conversación sobre este tema. Yo en esa fecha estaba en un poquito, o en una etapa más inicial del negocio, ¿cierto? Uh-huh. Ya sea del negocio mismo que yo estoy dirigiendo hoy día, tanto como también etapas más iniciales de la industria, que en los últimos 2 años yo te diría que ha cambiado bastante, ha evolucionado bastante, así que hay otro tema para conversar ahora. Así es, mucha tela. Como bien, ¿verdad? Como mencionas, Gonzalo, en ese entonces el tema del cowork space en Latinoamérica estaba pues casi en los primeros pasos, pero de ese tiempo a esta parte ha evolucionado mucho por la misma necesidad del emprendedor, de la gente, de las empresas. Sin embargo, ahora con el tema del COVID, este negocio en particular, no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo se ha visto impactado. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, efectivamente esto ha ido evolucionando muy rápido en los últimos años y lo que estamos viendo como una tendencia, o lo que veníamos viendo como una tendencia pre-COVID, por decirlo de alguna forma, uh-huh. ¿Cierto? Lo que estamos viendo ahora es que se está acelerando. ¿Qué pasó? Que lo que veíamos como un requerimiento cada vez más frecuente, todo lo que tiene relación con la flexibilidad, por ejemplo, y relación con la demanda de empresas por migrarse a un modelo más flexible, donde tuvieran todo incluido. Lo que hemos visto es que con todo este tema del coronavirus se está acelerando a pasos muy grandes, ¿sí? Y tanto así que hoy día nosotros, ya sea en Launch y lo que estamos viendo también en la industria, es que esto solo se está acelerando. O sea, hay temas y barreras que de alguna forma las empresas ya lograron botar con esto del COVID, o que el COVID aceleró. O sea, todas las empresas ya entendieron que el trabajo remoto es viable. Eso es un súper buen paso para nosotros, ¿cierto? Yeah. Entendieron que no necesitamos tener en el fondo la rigidez en el mercado laboral que teníamos antes, donde uh-huh. todos teníamos que estar a las 9 o a las 8:30 de la mañana en la oficina, y esa era la rutina, y las personas tenían que viajar muchas veces 1 hora o a veces incluso más tiempo, ida y vuelta a la oficina todos los días, lo que producía un desgaste enorme, ¿cierto?, de las personas, ¿cierto? Y además una sobrecarga en todos los sistemas de transporte, una lógica que, dado lo que está pasando con el coronavirus, la verdad que quedó en el pasado de alguna forma, uh-huh. Y la demanda, o eso hace que la demanda por espacios flexibles, incluso estamos hablando de un modelo distinto, en donde ya las empresas no debieran tener un gran centro corporativo, no debieran tener un edificio corporativo en el centro de la ciudad donde todo el mundo va a esa oficina todos los días, sino que debiéramos pasar a tener un modelo que estamos llamando Hubs and Spokes, que en el fondo trata de tener un centro corporativo más pequeño, ¿cierto? Que busca ser el espacio donde nos reunimos más socialmente,
Claro. más que para hacer el trabajo propiamente tal, ¿cierto? O sea, hay reuniones, eventos, etcétera, que requieren, por supuesto, de presencia física y eso debiera Ajá. tener lugar en este hub, pero todo el trabajo como duro, sentado frente al computador, que muchas veces Ya. tenemos que hacer, incluso reuniones, etcétera, Ujú. debiéramos hacerla o en nuestras casas o en una oficina, en un flex space, ¿cierto? Que nos Mira. quede cerca de donde vivimos y de esa Ujú. forma logramos transportarnos solo 15 minutos, ¿cierto? A esta Y- oficina y Claro. vamos al hub o al centro corporativo de la empresa Ujú. una vez o dos veces a la semana. Mira qué Entonces, interesante. eso, De que- claro, eso supone una mejora en la calidad de vida de la gente Así es. notable. Así Sí, es. Ahora, Gonzalo, volvamos 5 meses atrás. Cuando recién empezó la pandemia, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Porque obviamente teníamos que ir a un lockdown, o sea, cerrar las cosas. sí, sí, sí. Entonces, y hubo obviamente la preocupación, obviamente, de la salud, obviamente del negocio, del impacto del negocio y el tema de las ganancias. ¿Cuál fue tu primer approach o tu primer pensamiento cuando dijeron en Chile o en todo el mundo se cierran las cosas? ¿Cuál fue tu primer impacto? A ver, yo creo que el primer impacto o la primera sensación en el fondo es de mucha incertidumbre. En el fondo es Es ya, ok, correcto. nos estamos yendo a este lockdown, pero el gran tema aquí es cuánto va a durar Así es. y cómo nos preparamos en el fondo para un futuro incierto y que no Ujú. sabíamos si esto iba a ser 2 meses, 3 meses, 6 meses. Acá en O lo que Chile es. nos tocó un poquito después que en otras partes del mundo. Entonces Ujú. uno ya venía escuchando que en China Ujú. llevaban 2, 3 meses en lockdown, que en España ya habían partido un poquito antes, ¿te fijas? O sea, pero aún así no había claridad. Y de hecho, yo creo que todavía no hay una claridad absoluta de lo que va a pasar. Todavía estamos en, Ujú. un en un ambiente bastante incierto, a pesar de que siento yo que ha mejorado un poquitito ese ítem o el tema de la certidumbre, ¿cierto? Respecto a un par de meses atrás. Ujú. Pero primero fue incertidumbre. Entonces, ¿ya qué hacemos nosotros para prepararnos frente a esta incertidumbre? Y ahí tomamos, yo creo que dos medidas súper importantes. Uno fue ponernos en los zapatos de los clientes nuestros y comenzamos a escuchar en el fondo los requerimientos de nuestros clientes, qué le estaba pasando a ellos con el lockdown y comenzamos en el fondo a llegar a acuerdos que fueran súper flexibles, ¿cierto? Ujú. Para ambas partes y lograr en el fondo retener la mayor cantidad de clientes adaptando nuestras propuestas y ahí lo que tuvimos que hacer fue, bueno, flexibilizar obviamente todos nuestros contratos, tuvimos que hacer descuentos cuando nos lo solicitaron en distintas medidas para tratar de Ujú. adaptarnos al requerimiento de cada uno Ujú. y después nosotros internamente tuvimos que hacer más o menos el mismo ejercicio, ¿cierto? Claro. Ver cómo hacemos en el fondo para prepararnos para este ambiente súper incierto y eso implicó recortar algunos gastos, frenar algunas inversiones, en el fondo protegernos también, ¿cierto? Para poder aguantar estos meses que se venían duros. Ujú. Así que yo Interesante. creo que fueron las dos principales cosas que hicimos como inmediatamente frente a este escenario muy incierto que se venía. Claro que sí, pero lo bueno, al menos mencionas algo interesante, que ya las noticias que ocurrían en otras partes del mundo te dio como más o menos una idea que posiblemente iba a llegar a la región y efectivamente llegó y bueno, tú supiste manejar eso. ¿Tú crees, Gonzalo, que los cowork space ahora con el tema de la pandemia deberían pivotear en algún tipo de negocio on the site? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, mira, yo creo que hay distintos tipos de coworking space y cada uno tiene algunas pequeñas diferencias en sus modelos de negocio. Entonces, Ajá. por tratar de clasificarlos de alguna forma, yo creo que están los que tienen un poquito menos cantidad de metros cuadrados y se Ujú. sustentan también o tienen otras líneas de negocio más orientadas a las asesorías, a las consultorías. Y yo creo que ese modelo, cuando tienes esa escala, ¿cierto? Funciona bien y ahí las posibilidades de reinventarse son infinitas porque obviamente hay otras necesidades que este espacio tiene que o puede cubrir. ¿Ya? Ujú. Después están los que estamos como en el medio, diría yo, que ya en el fondo tomamos una estrategia y decidimos irnos por el lado más del real estate, como el negocio de real estate, ¿cierto? Ok. Y de explotar el metro cuadrado. Ah, mira, qué interesante. En donde, claro, ahí yo creo que lo que nos queda en el fondo, más que volver atrás o reinventar todo el negocio y abrir nuevas líneas de negocio, Ujú. yo creo y es el camino que tomamos nosotros, yo creo que tiene que ver con replantear la forma de desarrollar el negocio, la forma de ofrecer el producto, la forma de Ujú. relacionarnos con los propietarios de los activos inmobiliarios. En el Claro. fondo es como un replanteamiento de la forma en que veníamos haciendo las cosas frente a un nuevo escenario, creo yo.
y frente también a una demanda que pudiera ser un poquito distinta y es lo que estamos viendo hoy día. Por ejemplo, antiguamente, y digo antiguamente, 4 meses atrás, lo que pasaba era que era muy raro que una empresa nos pidiera tener, por ejemplo, una oficina para 20 personas que la fueran a usar 30 personas. Lo común era un escritorio, una persona. Hoy día, la verdad que es muy común, en el fondo, que las empresas nos pidan este tipo de solicitudes, donde esta oficina de 20 personas va a ser usada por 30 personas porque se va a compensar, ¿cierto?, con algunas personas trabajando en sus casas. Entonces, hay un cambio en la demanda, el cliente empieza a pedir cosas distintas y eso también son oportunidades para nosotros para poder tomar esos requerimientos, obviamente. O sea, Claro. Esta empresa necesita ciertas lógicas, necesita que lo apoyemos en ese proceso de cambio, ¿cierto? Y es lo que tomamos nosotros y desarrollamos algunos productos orientados en esa línea. Por ejemplo, desarrollamos un kit de home office que permite que las empresas manden a las casas de sus trabajadores. Eso lo hacemos nosotros, ¿cierto? Nos encargamos de toda la logística y cualquier cosa que pase con este kit es problema nuestro, no de la empresa. Nos llaman a nosotros y nosotros resolvemos. Pero en este kit puede ir un escritorio, una silla ergonómica, ¿cierto? Que no todas las casas tenemos, ¿cierto? Podemos mandar audífonos con cancelación de ruido, ideal para videoconferencia. Si es una nueva contratación, podemos incluir un computador, ¿cierto? O sea, hay una serie de elementos que nosotros podemos de alguna forma resolver a las empresas y que les permiten hacer este equilibrio entre tener este centro corporativo un poquito más pequeño con nosotros en esta modalidad de oficina flexible, ¿cierto? Individuales, claro. Exactamente. Y además resolverle el problema al trabajador en su casa, porque pasa que las casas, los departamentos, y yo creo que en general en todos lados, no estaban preparados para ser un ambiente de trabajo y donde además tú llevas tu vida, ¿cierto? Es correcto. Claro, entonces tenemos que apoyar hoy día a las empresas en ese proceso. Y la verdad que si tú lo piensas, claro, son elementos súper simples, ¿cierto? Que ayudan, no lo resuelven en un 100%, pero ayudan mucho a mejorar la calidad de vida de la persona que está trabajando en su casa. Pero al mismo tiempo son problemas para la empresa, porque imagínate una empresa que tiene 50 trabajadores, que tiene que mandar 50 de estos kits y que le fallaron 3 sillas, ¿cachai? En el fondo, chuta, imagínate el problema para la empresa que no es su negocio, que en el fondo es un problema para ellos estarse preocupando de mandarle una nueva silla o mandar a un técnico a repararla o te fijáis, en el fondo, como que siento que logramos resolver una problemática súper relevante para las empresas hoy en día. Entonces, claro que sí, claro que sí. Cosas como esa, yo creo que es la línea que tomamos nosotros, en el fondo decir, oye, hay una nueva demanda, hay un cliente que está pidiendo cosas distintas. Una nueva forma de trabajar. Exactamente, cómo nosotros ayudamos a las empresas a adaptarse a la nueva forma de trabajar. Mira, qué interesante, porque es cierto, si tú ves, hace seguimiento, trabajar desde la cama o sentado en el sofá, pues no es lo adecuado y la productividad obviamente... Claro. Y la productividad te va a bajar impresionante. Y qué interesante eso del real estate, que cómo hicieron ese switch. Gonzalo, y cuéntame un poco en Chile, el tema por ejemplo, acá en Boston está viendo el tema de los cowork space, han reducido la capacidad a 25% máximo de que la gente vaya. Obviamente cubrirte los asientos, la distancia entre los asientos. ¿Ustedes también ya han comenzado a abrir o todavía están en el lockdown allí? Sí, acá comenzamos a abrir. Acá se empezó a abrir en Santiago por comunas y la primera comuna que abrió en donde nosotros tenemos negocios fue en Las Condes, la comuna de Las Condes. Y luego abrió Providencia, donde también tenemos otras instalaciones allá. Así que hoy día ya estamos 100% abiertos. Y sí con hartas, con mucho en el fondo medidas, ¿cierto? Como sanitarias, que involucran mucho tema con desinfección de espacios, ¿cierto? Con una frecuencia muy alta. Hay también tema... con lo que mencionabas tú respecto de la densidad de los espacios. En el fondo tuvimos que bloquear espacios, ¿cierto?, para disminuir la densidad y aumentar la distancia física entre los miembros de cada espacio. Y estamos funcionando de esa forma y yo te diría que aquí también hay como un aprendizaje continuo. En el fondo estamos todas las semanas revisando cómo se están comportando las medidas que hemos ido tomando y vamos quedándonos con las medidas que tienen más impacto, obviamente, y agregando... ¿Y qué has encontrado? En la medida... Mira, hemos encontrado cosas, o sea, como
En realidad de todo. Lo más básico obviamente lo cubrimos en un principio que tiene que ver con desinfectar de Claro, forma más continúa. frecuente, ¿cierto? Ujú. Y el tema del distanciamiento físico. Pero después, por ejemplo, encontramos algunas soluciones interesantes que tienen Ya. que ver con recubrir todas las superficies de contacto con unas láminas de cobre, ponte tú. Ah, mira, Entonces, estamos iniciando un proceso donde estamos recubriendo las manillas de las puertas, todas las superficies como de contacto. alto contacto, exacto, con estos materiales que son antibacterianos, lo que finalmente yo creo que se traduce en dos cosas. Hay un tema de eficiencia operacional, de que ese Ujú, material requiere menos desinfección o con menor frecuencia, ¿cierto? Porque el ujú. material de por sí es antibacteriano. Y también hay un tema con transmitirle seguridad a los miembros, a las personas que están dentro. Claro que sí. Tú, al ver estos materiales que ya somos, hoy día los identificamos, ¿cierto? Comúnmente, también te da más tranquilidad y tú dices, ok, puedo tocar con un poquito más de confianza la manilla de la puerta, ¿te fijáis? Entonces, también tiene que ver con dar esa seguridad. Y en eso Ujú. estamos trabajando bastante y eso es uno de los principales desafíos porque, como te decía, es algo continuo en donde vamos recibiendo feedback de los usuarios y es lo que más nos preocupa hoy en día, en el fondo que nuestros usuarios y nuestros miembros se sientan seguros en nuestros espacios y sientan que Claro. pueden ir a trabajar de forma segura sin exponerse de más en el fondo. Exacto. No, y es sabido, Gonzalo, además, independientemente del COVID o no, es sabido que los cowork space son una excelente fuente, no solamente de trabajo para ir a trabajar, sino de crear genial networking, crear nuevos proyectos, nuevos trabajos, que la gente comience a involucrarse en diferentes situaciones, que muchas veces nacen excelentes negocios en este tipo de locaciones para ir a trabajar. Para ya terminar, Gonzalo, ¿qué recomendaciones tú le darías a esa gente que necesita ir a trabajar? Porque hay gente que necesita ir a trabajar a una oficina. Yo tengo amigos, Gonzalo, acá en Boston, que trabajando desde la casa Sí, no se sienten cómodos. Tienen que ir o claro. a un cowork space o a la oficina. Y ahora con el tema del Sí. trabajo híbrido, que es mitad mitad, pues hay gente que sí responde bien y hay gente que no. ¿Qué sugerencias tú Sí. le darías a aquella gente en Chile, en Santiago, en todas las locaciones que ustedes tienen, para que renueven y retomen el trabajo en el cowork space? Sí, a ver, yo creo que, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que tú comentas. El trabajar desde la casa tiene algunas ventajas, ¿cierto? Que algunas personas son capaces de aprovecharlas mucho mejor o sacarle No más para todo provecho a las funciona igual. ventajas, exactamente. Y otras, la verdad que no. En mi caso, yo, por ejemplo, también tengo hijas chicas, una de Ujú. 6 y una de 3 años, y chuta, también a veces se complica, ¿te fijas ahí? Claro. Entonces, claro, yo el llamado que haría es a ir a un espacio de cowork que a ti te parezca confiable en términos sanitarios, ¿ya? O sea, yo Ujú. lo que haría sería preguntar o averiguar o ir en el fondo a visitar los espacios y quedarme con el que más confianza me dé, porque yo creo que eso va a ser La diferencia. la diferencia y va a hacer que tú vayas tranquilo, ¿ya? Porque si Exacto. no, te va a pasar lo mismo que en la casa, vas a estar en un lugar que no te vas a sentir seguro y probablemente tu productividad tampoco va a ser la misma ni la mejor. Ujú. Entonces, yo el llamado sería a ese, en el fondo, averiguar bien lo que tenemos en el fondo a la mano, ¿cierto? Cerca de nuestras casas o a una distancia que nos acomode recorrer, ¿cierto? Y ver bien en el fondo qué medidas son y incluso yo creo que está hoy día la flexibilidad de si no nos sentimos cómodos con algo, y es la medida que hemos adoptado nosotros, es pedirlo y preguntar, oye, me gustaría que ocurriera esto, o me gustaría que esta medida se implementara acá Exacto. también. Y nosotros hoy día lo estamos haciendo así, o sea, escuchando mucho feedback y tomamos todas en el fondo, los requerimientos de nuestros clientes con tal de que se sientan más seguros. Exacto. La experiencia que van a tener, ese es el key del asunto a la hora de plantear de repente una solución o una situación particular o un feedback para que ustedes mejoren día a día, porque si no reciben esa información, se van a quedar en el status quo. Y como bien mencionas, el key del asunto va a ser la diferenciación entre un coworker, un cowork space y el otro, el tema de salubridad y qué es lo que se ofrece para una mejor, para que sienta Sí, como el cliente. exacto. Yo creo que eso es un tema súper relevante hoy en día. Y lo Exacto. otro, yo creo que también es relevante, es evaluar la flexibilidad que me puede ofrecer un espacio. Ujú. Porque en el fondo tampoco hoy día sabemos qué va a pasar en los próximos meses, entonces yo creo que hoy día más que nunca se requiere flexibilidad. Entonces Exacto. ahí también ver la opción de qué tipos de membresías me pueden ofrecer, cuál es la que más me acomoda, si quiero ir 1, 2 o 3 días a la semana, si quiero ir media mañana, ¿te fijáis? Yo creo que eso también pudiera ser un punto relevante a De, evaluar, que sería como algo adicional a lo que evaluábamos antes, ¿te fijáis? ujú.
todo el resto de cosas, por supuesto, que se mantienen. O sea, yo quiero buscar un espacio que me parezca cómodo, que sea agradable, que sea bonito, en donde las cosas funcionen, Que me en donde motive. que te motive a ir al lugar, en donde si tú estás buscando hacer networking, que sea un espacio en donde pasen cosas y que el espacio se preocupe de que pasen cosas, como lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos hoy día muchas cosas en línea, ¿cierto? Pero nos preocupamos de que pasen cosas y tenemos entre 30, 40 actividades por mes, te fijas, o sea, todos los días hay algo que está pasando. Ya. Y esas son cosas interesantes que yo creo que uno debiera evaluar al momento de elegir un espacio, sobre todo a los emprendedores o a las startups que... ¿Han hecho ustedes el switch entre la parte offline y, online? O sea, ¿han hecho actividades online vía Zoom, así? ¿Han promovido esas cosas o no? Sí, a ver, de que partimos el tema del lockdown, al tiro, yo te diría, la semana siguiente estábamos montando toda nuestra parrilla de actividades en formato digital y ahí hemos hecho distintos tipos de actividades, desde actividades de formación, ¿cierto? Cursos, talleres, hemos hecho conversatorios de distintas temáticas, hemos hecho actividades un poquito más lúdicas como desayuno, happy hour, etcétera. O sea, la verdad que fuimos bien ágiles en hacer el cambio de switch. Y eso fue algo súper interesante porque también nos permitió llegar a personas que en el canal físico previo no estábamos llegando. Entonces nos amplió la cobertura. Y yo creo que mucho de eso digital se va a mantener. O sea, yo creo que fue una oportunidad súper interesante de aperturarnos en el fondo a gente que no estábamos llegando y llegar con nuestros contenidos a distintos lugares, ¿cierto? Así que yo creo que mucho de eso se va a mantener, independiente de que podamos volver a hacer actividades de forma presencial. Yo diría que quizás la mitad de las cosas pudieran mantenerse perfectamente en formato digital. Y eso fue interesante, creo yo, como para sacar el limpio de todo esto. Claro, uno siempre va aprendiendo nuevas cosas. El hecho que sea un lockdown que no va a durar para toda la vida, pero uno siempre tiene que tener esa actitud de aprender y actuar sobre todo de las cosas, de los momentos inciertos, como tú mencionas siempre. Gonzalo, ¿dónde pueden contactar contigo en Chile? ¿Dónde la página web? Por favor, siéntete libre de compartirla. Obvio, nuestro sitio web es www.launchcoworking.cl y en nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Launch Coworking también. En Instagram, en Facebook, en LinkedIn. Así que ahí encantados de poder ayudar y resolver todas las problemáticas que hoy día estamos enfrentando en el mundo del trabajo. Hoy día estamos dedicados a asesorar a muchas empresas que están viendo la forma de reconvertir o de adaptarse a la nueva forma de trabajar. Así que ahí encantado de conversar y ver cómo podemos ayudar. No, y genial, me pareció sumamente interesante ese key que están enviando, espectacular, de verdad lo felicito. Gonzalo, yo te quería agradecer por tu tiempo. Súper, ¿no? Gracias a ti también, muy entretenida la conversación, así que cuando guste, Juan Carlos, podemos seguir conversando sobre estos temas. Claro que sí, muchísimas gracias. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.